Era una tarde calurosa en Jerusalén, y el rey David, líder admirado y guerrero valiente, paseaba por la terraza de su palacio. David, sumido en pensamientos, reflexionaba sobre la paz que su reino disfrutaba después de tantas batallas y cómo desde el trono Dios le había concedido éxito y favor. Pero aquel día el rey estaba solo en Jerusalén, mientras sus tropas combatían en el campo. David había enviado a su ejército a luchar contra los amonitas, en una campaña que se alargaba confiado en las habilidades de sus comandantes y soldados. Esta vez David no había salido a la batalla. En cambio, permanecía en el palacio disfrutando de un momento de tranquilidad que se convirtió en el inicio de una de las historias más turbulentas de su vida. Mientras caminaba por la terraza, su mirada se posó en una mujer que irradiaba belleza en una casa cercana. La bella dama estaba bañándose ajena a la mirada del rey. David quedó cautivado de inmediato y en su corazón despertó un deseo incontrolable. A pesar de su conciencia, que intentaba recordarle la importancia de la fidelidad y el respeto hacia el matrimonio, pero David decidió actuar. Sin detenerse a reflexionar en las posibles consecuencias, David llamó a uno de sus sirvientes y le ordenó averiguar quién era esa mujer. Pronto, el sirviente regresó y le informó que Betsabé era la esposa de Urías elitita, uno de sus guerreros más leales. Urías estaba en el campo de batalla, luchando en nombre de Israel y de su rey. Sin embargo, esta revelación no aplacó el deseo de David. Al contrario, la idea de poseer a Betsabé, aun siendo esposa de otro hombre, se convirtió en una obsesión en su mente y corazón. En un acto impulsivo, David pidió que trajeran a la mujer al palacio. Cuando Betsabé fue llevada al palacio, David quedó aún más cautivado por su belleza y gentileza. Betsabé estaba desconcertada y su corazón latía rápidamente. Y aunque conocía la autoridad de David, no podía prever lo que aquel encuentro implicaría para su vida y la de su esposo. Cuando llegaron a sus aposentos, David la recibió con palabras amables, su voz cargada de una dulzura que solo los grandes reyes pueden expresar. Y Betsabé, quizás confundida o quizá atraída también, se dejó llevar por el magnetismo de aquella situación. Lo que inició como un momento de atracción y curiosidad mutua se transformó en una noche de pasión prohibida. A la mañana siguiente, Betsabé regresó a su casa sin saber que el destino de ambos estaba marcado para siempre. Pasaron algunos días después de aquel encuentro, y Betsabé, al descubrir que estaba embarazada, envió una carta al rey. La noticia cayó como una piedra en el corazón de David. Sabía que su acción había puesto en riesgo su reputación, pero más allá de eso, había traicionado a uno de sus más leales guerreros. David sintió miedo y remordimiento, pero su mente pronto ideó un plan para ocultar el asunto. Aterrorizado, David intentó resolver el problema en secreto. Mandó llamar a Urías de la batalla con la intención de que regresara a su casa y pasara tiempo con su esposa, de modo que todos pudieran pensar que el hijo era suyo. Cuando Urías llegó al palacio, David lo recibió con calidez y le preguntó sobre el estado de la guerra, simulando un interés que ocultaba sus verdaderas intenciones. Luego, con la esperanza de que Urías pasara la noche con su esposa y así ocultara el embarazo de Betsabé, le sugirió que regresara a su casa. Sin embargo, Urías, hombre de honor y lealtad, se negó a disfrutar de la comodidad del hogar mientras sus compañeros luchaban en el campo. A pesar de los esfuerzos de David para persuadirlo, Urías permaneció firme en su lealtad a sus compañeros. David, frustrado, intentó otra estrategia. Invitó a Urías a una cena en el palacio donde lo hizo beber, esperando que el vino relajara su disposición y lo llevara finalmente a su casa. Pero incluso en estado de embriaguez, Urías mantuvo su integridad y pasó la noche en la puerta del palacio junto a los guardias, negándose a ir a su hogar. Ante este fracaso, David sintió que no le quedaba otra opción. En su desesperación, escribió una carta a Joab, el comandante del ejército, dándole instrucciones para que colocara a Urías en el lugar más peligroso del combate y luego lo abandonara dejándolo indefenso a merced de sus enemigos. David, en un gesto cruel, confió la carta a las propias manos de Urías, quien la llevó sin saber que portaba su sentencia final en esta tierra. Joab cumplió la orden y Urías cayó en combate ignorante del papel que su propio rey había jugado en su fallecimiento. David, al recibir la noticia de la muerte de Urías, se sintió momentáneamente aliviado, pues creyó que el problema había quedado resuelto.
Tras un periodo de luto, David tomó a Betsabé como su esposa, y ella dio a luz al hijo fruto de su unión prohibida. Sin embargo, el silencio y el disimulo no pudieron ocultar el pecado ante los ojos de Dios. Dios había visto el pecado de David y envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán, sabiendo la delicadeza de la situación, decidió contarle una parábola. Habló de un hombre rico que tenía muchas ovejas y ganado, y de un hombre pobre que solo poseía una pequeña corderita, a la que amaba profundamente con todo el corazón. Cuando llegó un viajero a la casa del hombre rico, en lugar de sacrificar una de sus muchas ovejas, el rico tomó la corderita del pobre, sacrificándole para ofrecerla como un banquete. Al escuchar la historia, David, indignado, declaró que aquel hombre debía ser castigado con severidad por su crueldad y egoísmo. Natán miró a David con severidad y pronunció las palabras que resonaron como un trueno en el corazón del rey. Tú eres ese hombre. En un instante, David comprendió la gravedad de su pecado. Natán le explicó que Dios le había dado todo lo que tenía, y sin embargo, él había desobedecido tomando a la esposa de su siervo y condenándolo a pena máxima en el campo de batalla. David, destrozado por la culpa y el peso de sus acciones, confesó su pecado y se arrepintió profundamente. Aunque David se arrepintió, el profeta le anunció que habría consecuencias dolorosas. Dios perdonaría su vida, pero el hijo que había nacido de su relación con Betsabé no sobreviviría. El dolor de David fue indescriptible. Ayunó y oró durante días rogando por la vida de su hijo, esperando que Dios le mostrara misericordia. Sin embargo, el niño enfermó gravemente y finalmente murió, cumpliendo el juicio de Dios. Cuando David supo que su hijo había fallecido, dejó de ayunar, se levantó y se lavó, pues entendía que su arrepentimiento no podía cambiar lo ocurrido. Su corazón estaba destrozado, pero encontró consuelo en la misericordia de Dios. Su dolor fue profundo, pero su arrepentimiento lo llevó a una relación más honesta y cercana con Dios. Con el tiempo, David y Betsabé intentaron reconstruir su vida juntos. Dios, en un acto de redención, les concedió otro hijo llamado Salomón, quien sería recordado como uno de los reyes más sabios de Israel. Dios mostró su favor hacia este hijo, y Natán el profeta lo llamó Jedidías, que significa amado por el Señor. A través de Salomón, Dios trajo redención a la relación de David y Betsabé, y aunque la herida de su pecado jamás desapareció completamente, ambos experimentaron la misericordia divina. Esta historia se convirtió en una lección grabada en el corazón de David y de todo Israel. Su amor prohibido con Betsabé había desatado una cadena de tragedias, pero también le enseñó el valor del arrepentimiento genuino y la necesidad de depender de la gracia divina. La vida de David continuó marcada tanto por la gloria de sus logros como por las cicatrices de sus errores. Su legado quedó como una advertencia y un testimonio de que, aunque el pecado trae dolor y pérdida, el arrepentimiento sincero puede abrir el camino hacia la redención, ya que Dios es grande en misericordia y amor. David y Betsabé tuvieron más hijos. El más destacado fue Salomón, que se convirtió en el famoso rey de Israel por su sabiduría que Dios le dio. David no era soltero cuando tuvo su relación con Betsabé. Para ese momento ya tenía varias esposas y concubinas. David y Betsabé fueron recordados como una pareja marcada por la tragedia y la gracia. Sus vidas entrelazaron el amor y la pérdida, el poder y la humildad, la culpa y la restauración. El amor prohibido que los unió inicialmente se transformó con el tiempo en un recordatorio de la complejidad humana y la necesidad de la intervención divina para transformar incluso los errores más profundos en lecciones de vida.